amigos testigos de Jehová y público general. Quiero dedicar este video al señor Luis Berrios Vela, que es un testigo de Jehová muy aferrado a su organización, que últimamente ha aparecido comentando en los videos de Fuerza de la Basoriana y un poco airado nos ha tildado de apóstatas, de hijos del diablo y epítetos parecidos como esos que acabo de mencionar. Nos ha dicho el señor Luis Berrios Vela. Yo comprendo pues su ofuscación, su desazón, su amargor de ver una cuenta en YouTube con una fuerza compuesta por ex testigos de Jehová y no testigos de Jehová, que aportan con sus conocimientos y su inteligencia para poder desenmascarar a la sociedad Watchtower. Comprendo que esto lo ponga irritable al señor Luis Berrios Vela, y yo lo entiendo a él, puesto que él es un fiel testigo de Jehová que ve en la organización como su madre y en Jehová como su padre. Y cuando alguien le habla mal de su madre, le habla mal de la madre de cualquiera, creo que cualquier persona reacciona un poco airada, así, cuando alguien le toca a su madre. Y la Watchtower ha enseñado que ella es la madre de todos los testigos de Jehová, y Jehová Dios es el Padre, y ese es el criterio. Entonces, cuando uno habla acerca de la Watchtower y que es una organización engañadora, es como si le dijera a un testigo de Jehová que su madre es una mentirosa, una engañadora, y eso no le gusta a nadie. Y yo comprendo por qué pues el señor Berrios se enoja con nosotros y nos califica de apóstatas, del demonio y todas esas cosas satánicos. Y yo comprendo su actitud, puesto que llevo ya más de 6 años acá en YouTube y he visto gente que al comienzo me decía lo mismo que el señor Luis Berrios, y actualmente los podemos ver en Fuerza de la Basoriana colaborando muy entusiastamente. Lo vemos en Rafael Candelaria, por ejemplo, que él era un testigo de Jehová como el señor Luis Berrios, que me dijo pues que era una basura, y después me pidió disculpas diciéndome que tenía razón, que la organización en la cual él había estado militando no era la religión verdadera, en vista de tantas doctrinas contradictorias y falsas. Nosotros no tenemos ningún odio contra los testigos de Jehová miembros. Nosotros rechazamos las mentiras y el engaño de la cúpula de esta organización que está en Nueva York. Esa cúpula que se llama el cuerpo gobernante, que ha tomado el poder ellos mismos con un golpe de estado, retirando a sus hermanos coesclavos de la clase ungida del resto del Israel espiritual, que formaban parte de ese esclavo fiel discreto, que a partir del 8 de octubre pasado fueron descalificados como esclavos, como el esclavo fiel discreto, han sido degradados de rango a categoría de domésticos, es decir, que sus hermanos que lo representaban anteriormente hasta antes del 8 de octubre, esos 8 que se llama el cuerpo gobernante, que supuestamente representa toda esa clase que se llama la clase del esclavo fiel discreto, que está compuesto por aquellos que quedan vivos hoy en la tierra con esperanza celestial, todos en su conjunto tenían esa misión de dar el alimento espiritual a su debido tiempo a los domésticos. Ahora, a partir del 8 de octubre en adelante, solamente componen esa clase especial del esclavo fiel discreto 8 personas, que se llama el cuerpo gobernante, y el resto de los coesclavos
que antes eran parte igual en categoría, en rango, que estos 8 del cuerpo gobernante, pasan a estar en una situación de sumisión y de sujetamiento a 8 miembros de la misma clase de esperanza celestial, que se llama el resto ungido, vivos en la tierra, y han pasado a una categoría inferior llamado domésticos, para que se sirvan a alimentarse de 8 hombres de su misma clase, o que eran antes de su misma clase, que formaba el esclavo fiel y discreto con esperanza celestial. Ahora no hay nadie que se pueda revelar, ni pueda discutir, objetar las enseñanzas que dan estos 8 sujetos que han tomado el poder de la sociedad Watchtower, descalificando a sus hermanos coesclavos a una categoría de domésticos. Eso es ponerlo en una categoría inferior, porque eso es lo que ha hecho, ponerlos en una categoría inferior, y eso se llama golpear a sus coesclavos, tal como Jesús dijo que antes de él volver a la tierra, aparecerían tanto el esclavo bueno, el esclavo que sería encontrado fiel y discreto, y aquel esclavo malo que se caracterizaría por golpear a sus hermanos coesclavos. Y esto que ha hecho estas 8 personas que representaban a toda la clase de esclavos fiel y discreto, de tomar el poder ellos solos y descalificar a quienes ellos representaban, poniéndolos como domésticos, se llama golpear a los coesclavos de su misma categoría con esperanza celestial. Eso es un golpe bajo, es algo que no está en la Biblia, algo que Jesús jamás dijo que habrían 8 personas que serían el esclavo fiel discreto, que representarían al resto, y menos aún, como enseñan ahora, que ahora ya no representan a nadie, sino son 8 personas que forman el esclavo fiel y discreto, encargados de dar alimento espiritual a los domésticos. Ahora estos domésticos no solamente son los de la grande muchedumbre, sino son los propios coesclavos de la clase celestial con esperanzas, que son llamados los ungidos, que son el remanente, el 99.9% de los que están vivos hoy en la tierra de esa clase ungida. Es decir, que el 0.1% hasta menos son estos 8 que están ahí tomando la posición única de esclavo fiel y discreto, y dejando descalificados como esclavos fieles y discretos al 99.99% del total de esa misma clase de esclavo fiel y discreto. Es increíble como el 0.1%, y quizás mucho menos, del total del remanente ungido hoy en día ha caído en sometimiento por un pequeño grupo del 0.1% o 0.05% del total de los ungidos, y hayan acatado lo que estos 8 sinvergüenzas han dicho el 8 de octubre como ovejitas mansas. Se han dejado golpear. Es increíble. Cuando la Biblia dice, pues, y lo que se enseñó en la Watchtower, que desde el año 1927 se entendió que esa clase de esclavo fiel y discreto era todo el resto ungido, que era una clase colectiva de miembros ungidos del resto de la red espiritual. ¿Entiendes, Lucho? Entonces, eso se enseñó desde 1927, que fue el año en que se comprendió que esa clase del esclavo no era una sola persona, sino era una clase colectiva de hermanos miembros que todos en su conjunto formaban el esclavo fiel y discreto, referidos en lo que se refiere en Mateo 24:45. Y eso fue lo que se enseñó por 85 años como una verdad causada por el mismo Jehová Dios, que dice exactamente que Dios dio ese alimento oportuno y clarificó esa comprensión, que esa clase ungida estaba compuesta por un grupo colectivo y no una sola persona, como se creía antes de 1927, que era el pastor Charles C. Russell como único
suministrador, único esclavo, fiel y discreto antes de Rutherford. Entonces, en 1927 se comienza a enseñar que la clase del esclavo era un grupo colectivo de hermanos ungidos que tendrían la labor de alimentar a los domésticos, todos ellos, y ese era el esclavo fiel y discreto. Ahora resulta que no es así. Después de 85 años que estuvo enseñándose eso como la verdad, aprobados por Jehová y Jesucristo bajo la supervisión de ellos, Jehová y Jesucristo, que son los dueños de esa organización de la Watchtower, que son los dueños, por decirlo de un modo, que son los que no dice que es la organización de Jehová en la tierra, la Watchtower, entonces es la organización de Dios. Entonces Dios y Jesucristo dieron el visto bueno, la aprobación que se enseñara desde 1927 hasta el 8 de octubre, que esa clase de esclavos y discreta eran todo el resto ungido, aún vivos hoy en la tierra, que estaban encargados de dar alimento espiritual a los domésticos de la grande muchedumbre. Ahora resulta pues que 8 sujetos ahí de la clase del esclavo fiel y discreto, que representaban a la clase del esclavo fiel y discreto, estos han decidido por cuenta propia, así porque dijeron que era amaban esa idea, ese punto de vista personal, porque lo amaban, porque les convenía poder tener más fuerza y dominación, puesto que ya ningún otro de la clase del esclavo fiel y discreto, que no son el cuerpo gobernante, ya jamás podrán objetar, ni preguntar, ni rechazar, ni cuestionar los acuerdos que toman estos 8 miembros de la clase del esclavo fiel y discreto, que son el cuerpo gobernante, que antes tenían que escuchar la opinión de los otros esclavos a quienes ellos representaban, porque eran todos parte de ese grupo que estaba encargado de dar alimento espiritual. Ahora la cosa se ha puesto muy dictatorial, y estos 8 que fueron encargados por toda esa clase de esclavos fiel y discretos, porque fueron representados por estos 8 hombres supuestamente elegidos por toda la clase de esclavos fiel y discretos, que los eligieron a esos 8 para que los representara, se han rebelado, han abusado de la confianza de toda la clase del esclavo fiel y discreto, que desconfió a estos 8 personas, antes eran 12, 11, ahora son 8, les confió que los representara, les gustó el poder, la miel del poder, y ahora han dado un golpe de estado y han dicho: de acá no nos movemos nosotros, ahora nosotros no representamos a ustedes que nos dieron esa representatividad, ahora no queremos representarlos a ustedes, somos nosotros que nos representamos a nosotros mismos como únicos esclavos fieles y discretos, y ustedes de hoy adelante se van a alimentar de nosotros, ya no son coesclavos de la misma clase del esclavo fiel y discreto, sino ustedes son ungidos sí, se mantiene eso, pero ungidos domésticos que tienen que alimentarse de nosotros 8. Eso es antibíblico, no está en la Biblia, porque si tomamos al pie de la letra lo que dice Mateo 24, 45 y 47, Jesús inspecciona al esclavo y lo escoge a todos ellos para que dieran el alimento oportuno a los domésticos. Y ahora resulta pues que ni siquiera es estos 8 que representan a toda la clase del esclavo, sino que ahora son ellos solitos, 8 personas, dejando al 99.9% de los hermanos ungidos de la misma clase que componían antes el esclavo fiel y discreto, dejándolos con la categoría de ungidos, pero con el deber de tener que sujetarse a estos 8 de su misma clase de esclavo ungido, deber de someterse a ellos, no cuestionar nada, quedarse callados y alimentarse mudos, lo que estos coesclavos, anteriormente coesclavos, tengan que decirles a ellos como alimento espiritual en su literatura. Y si ellos antes podrían discutir con el esclavo, puesto que ellos eran esclavos también, y podrían contribuir, objetar o dar su punto de vista, y ya que invita que ellos también eran esclavos fiel y discretos, pero ahora al ser domésticos y quitarle la categoría de esclavo fiel y discreto, entonces ahí sí se reventaron. Ahí sí se reventaron, puesto que si objetan lo que dicen estos 8 sujetos,
estos 8 sujetos tienen la autoridad y el poder de expulsar a cualquiera de sus antes coesclavos de esa clase del califa discreto, que ahora los han rebajado a domésticos, por dudar de estos 8 hombres. Y eso es una cosa grave, porque la tiranía y la miel del poder gustan, pues. Y entonces nos encontramos en una organización religiosa donde no hay democracia, donde no se cumplen los preceptos y los conceptos de Jesús, de lo que es el califa discreto. Y entonces nos encontramos que esta es una organización que toma decisiones antibíblicas, que no están en absoluto en la Biblia, que 8 personas solas iban a ser los encargados de dar el evento espiritual. Eso no está en ninguna parte de la Biblia, sino que si tomamos literalmente el texto de Mateo 24, 45 al 47, Jesús impresiona a ese esclavo, y ese esclavo, a partir del evento 27, se entendía a todos, a una clase colectiva. No era una sola persona, sino que era una clase colectiva del resto del Israel espiritual, o del resto ungido aún viviendo en ese momento. Entonces nosotros desenmascaramos a la Watchtower, hacemos ver que tu organización, señor Luis Berrios, es una organización falsa, que da luces o ajustes de comprensión, que lo que ha hecho este 8 de octubre, señor Luis Berrios, testigo de Jehová, es dar una nueva luz o un nuevo ajuste de comprensión o de entendimiento que no se ajusta tampoco al texto de Proverbios 4:18, que la luz se va haciendo más brillante con tiempo hasta que el día quede firmemente establecido. Pero resulta que una nueva luz, de acuerdo como explicó muy claramente el pastor Russell en la atalaya de febrero de 1881, página 188, el pastor Russell decía que una nueva luz de entendimiento, de comprensión o de verdad, lo llamaba Russell, una luz nueva de verdad, lo que hace esa nueva luz es dar más luz o entendimiento a la luz previa. Y que la luz nueva tiene que ser como su autor, debe ser siempre verdadera, porque el autor Jehová que da la luz es la verdad, no miente, dice la verdad. Y como Jesucristo es el que da ese alimento espiritual que a la vez recibe de su Padre, y se lo da supuestamente al esclavo, o la organización Watchtower, ese alimento no puede ser falso, mentiroso. Entonces, cuando se da una nueva luz de comprensión, esa nueva luz de comprensión, como decía el pastor Russell en esta atalaya que acabo de mencionarte de febrero de 1881, página 188, esa nueva luz que es una luz como su creador de esta luz, como su autor, el autor de esta luz, que es Jehová, finalmente, que da a su Hijo Jesucristo este entendimiento, es la verdad. Entonces, cuando una nueva luz viene a su debido tiempo para aclarar algo anterior, es para darle más comprensión, más luz a lo que ya se enseñó previamente como una verdad indiscutible. Y el pastor Russell decía que esa nueva luz jamás puede cambiar, o sea, sustituir una luz previa por otra luz diferente de otro color de luz. Y no la puede extinguir, ni apagar, ni contradecir, ni desviarse, sino que por el contrario le añade más entendimiento de verdad a esa luz anterior que también era verdad, puesto que vino de Jehová, que es su autor, y que el autor no puede ser mentiroso. Eso lo he explicado claramente. Estoy diciendo lo que dijo el pastor Russell, que una nueva luz de verdad da más luz o entendimiento a una luz anterior, que también es verdad, porque vino de Dios a su debido tiempo. Y ahora viene una aclaración adicional, que es dar más luz a la luz previa sin contradecirla, sin sustituirla por otra diferente, ni ir en sentido contrario a lo que se había enseñado como la verdad originada por Dios a su debido tiempo en el pasado. Pero cuando nosotros analizamos esta nueva luz que se ha dado el 8 de octubre pasado en el Teatro Stanley de Nueva Jersey por parte de todo el cuerpo directivo, el cuerpo gobernante, apoyando esta idea, como llaman ellos, idea. No lo llaman alimento espiritual de Jesucristo o luz recibida de Jesucristo, sino lo llaman una idea
Un punto de vista o idea es lo misma cosa, es sinónimo, ¿no? El señor David Splain dice, we love this idea. We love this idea. Es lo mismo que decir, nosotros amamos este punto de vista personal de nosotros como hombres no inspirados por Dios, con limitaciones humanas, que no estamos inspirados bajo ningún punto de vista por Jehová Dios. Esos son los puntos de vista de hombres imperfectos con limitaciones humanas que aman esta idea para decir ahora que el esclavo fiel y discreto son ellos solos y no los demás, como se creyó por 85 largos años. Todas estas concepciones de nuevas luces que contradicen, sustituyen lo que se creyó por 85 años, no se adecúa al texto de Proverbios 4:18 del concepto de una luz más brillante que se va haciendo cada vez más clara hasta que el día quede firmemente establecido. ¿Me explico, señor Luis Berrios Vela? ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros analizamos este nuevo ajuste de entendimiento, como lo llaman adjustment, porque el señor Guy Pearce dijo que este es un adjustment, ajuste de comprensión de un texto muy amado por todos ellos, que es de Mateo 24, 45 al 47, y lo llama así, es un texto que we love this idea, ¿no? Es un texto muy querido por todos ellos, el de Mateo 24, 45 al 47. Cuando la sociedad Watchtower da este nuevo entendimiento, esta comprensión, diciendo ahora que la segunda nominación, recordemos primero que el texto de Mateo 24, 45 al 47 habla de la inspección que hace Jesús de su esclavo y que lo haya fiel y lo nomina como su esclavo y su instrumento. Esa es la primera nominación, cuando lo reconoce este esclavo como un esclavo fiel y discreto y lo nomina como su instrumento. Esa es la primera nominación. Y la segunda nominación, que está en el texto de Mateo 24, 45 al 47, dice que Jesús, después de haberlo nominado, le confía la administración de todos sus bienes en la tierra a partir de 1919, para que con esta nominación, con esta potestad de administrar todos los bienes de Jesucristo, es decir, la sociedad Watchtower, poder declarar y anunciar al mundo y a las naciones y a los domésticos las buenas nuevas del reino establecido. Ese era el concepto. Pero cuando el 8 de octubre el cuerpo gobernante ha dicho que esto de Mateo 24, 47, que habla de la segunda nominación, que es encargarle al esclavo nominado como tal, como instrumento de Jesucristo, de nominarle sobre todos sus bienes en la tierra, y decir que eso ya no fue en 1919 como se había enseñado por 85 largos años, queridos amigos, y decir que eso se ha sido transferido para que ocurra recién durante la gran tribulación. Ese nuevo ajuste de entendimiento o nueva luz no se adecúa al texto de Proverbios 4:18, puesto que esa nueva luz lo que ha hecho es no dar más brillo o más entendimiento a la luz anterior, sino que la ha sustituido por otra diferente. Entonces, acá no ha habido una nueva luz que da más entendimiento a la luz anterior, sino que esta nueva luz lo que ha hecho es sustituir lo que antes se enseñó como la verdad dada por Dios, lo ha contradicho, lo ha sustituido, se ha ido en un sentido distinto, es decir, ya no fue en 1919, sino que ahora será para el futuro. Eso es anular una enseñanza anterior, contradecirla, sustituirla por otra diferente. Y le han puesto, sacado el foco de luz que estaba brillando hasta el 8 de octubre, que era un foco la lámpara de luz de color blanco, lo han tirado a la basura y en su lugar han puesto otro foco de luz nuevo, con otro color de luz, que no es blanco, sino que es amarillo. Entonces, eso no es el concepto de Proverbios 4:18 de una luz más brillante. Porque el día, en vez de haber quedado firmemente establecido, lo único que ha establecido esa nueva luz es que la luz anterior era una luz falsa. Entonces, ajustémonos al concepto de una luz más brillante, señor Luis Berrios, de lo que el señor Pastor Russell, que una nueva luz de entendimiento da más luz a la luz previa, sin extinguirla, ni contradecirla, ni sustituirla por otra diferente. Entonces, cuando la sociedad Watchtower nos da nosotros una nueva luz más brillante, entre comillas, tenemos que analizar si esa nueva luz está sustituyendo la anterior. Y si eso es así, entonces acá no aplica en absoluto el texto de Proverbios 4:18. Cuando nosotros hablamos de Proverbios 4:18,
cuando se dice que la luz se hace más brillante hasta que el día quede firmemente establecido, la Biblia habla en Mateo habla de un ejemplo de lo que es esa luz, y dice que Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, y ustedes tienen que hacerse más brillante cada día para que con sus buenas obras, como cristianos verdaderos, ustedes sean la luz del mundo. Entonces cada cristiano tiene que hacer que su vida y su conducta sea como esa luz de Proverbios 4:18, que cada día como cristiano se va haciendo más brillante con las buenas obras que uno va haciendo, y para que luego ese cristiano quede firmemente establecido en su plenitud. Y ese era un concepto también de lo que es Proverbios 4:18, porque en Mateo hablaba que les dijo, Jesús les decía: ustedes son la luz del mundo, y ustedes tienen que ir madurando con el tiempo, y cada día tienen que hacerse ustedes más brillantes con el conocimiento que yo les doy y con sus buenas obras que ustedes tienen. Es decir, cuando hablo de buenas obras me refiero a la conducta, el amor y los frutos del Espíritu, las buenas obras, para que ustedes con su conducta diaria progresiva, esa luz que ustedes van a emanar al mundo como luces del mundo, puedan llegar a estar firmemente establecidos como cristianos verdaderos. Ese era el aspecto, el punto más resaltante cuando se habla de la luz más brillante. Y Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. No necesariamente está refiriéndose a lo que es el conocimiento cambiante de las doctrinas de la Watchtower, que no aplican nada con eso de Proverbios 4:18. Mire, señor Luis Verde, cuando la sociedad Watchtower ha dado ese ajuste de comprensión de Mateo 24 al 45 al 47, el 8 de octubre pasado en el Teatro Stanley, la sociedad Watchtower se puso la soga al cuello, puesto que lo que hizo es dejar a Dios como mentiroso, dejar a esta religión a la cual usted pertenece como una religión falsa, que estuvo enseñando mentiras por 85 largos años, diciendo que Jesús hizo la primera nominación en 1918, cuando Jesús arribó, inspeccionó y encontró en ese mismo año 1918 a ese esclavo que estaba dando alimento correcto y de alta calidad a los domésticos, y por ese motivo lo escogió como su esclavo. Y dice el texto, dice la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que en el año de 1919, recién ese año, dice, y en 1919 le hizo la segunda nominación de confiarle todos sus bienes en la tierra a ese esclavo, nominado como tal, como su instrumento, en 1918. Le invito a usted que lea la atalaya del 1 de abril 2007, página 22, párrafo 5, que dice claramente que la primera nominación Jesús la hace en 1918, cuando inspecciona al esclavo y lo halla fiel, y dice: tú has sido fiel y te nombro como mi instrumento o mi esclavo. Y dice después en la atalaya, esa misma atalaya, que separando con 1918 pasa, y en 1919 le confió la administración de todos sus bienes, para que así, con esa autoridad, con esa potestad de administrar todos los bienes del amo, pudieran anunciar las buenas nuevas a las naciones, diciendo que nosotros somos los hijos de Jehová, los nominados por Jesús, nos ha dado todos sus bienes en la tierra para que nos encarguemos de anunciar las buenas nuevas a las naciones. La sociedad Watchtower, al cambiar la primera nominación para lo que antes fue la segunda nominación en 1919, ha hecho dos cambios, dos ajustes de entendimiento de lo que se había enseñado antes, que la primera nominación había ocurrido en 1918 cuando Jesús los inspeccionó, y en la segunda nominación la había hecho en 1919. Ahora la sociedad Watchtower dice que la primera nominación de nominarlos como su clave discreto o su instrumento lo ha pasado de 1918, lo ha pasado ahora a 1919. Y lo que antes era en 1919, que era el encargo de todos sus bienes en la tierra, recién se hará en el futuro durante la gran tribulación. En realidad han habido dos cambios. Uno muy sutil, de transferir la primera nominación que se había hecho en 1918, de acuerdo a la atalaya, te lo digo a usted, señor Luis Berríos, en la atalaya del 1 de abril de 2007, página 5, se dice muy claramente, la primera atalaya del 1 de abril 2007, página 22, párrafo 5,
la sociedad dice claramente que en 1918 Jesús hizo la primera nominación del esclavo, no en 1919 como ahora se está enseñando a partir del 8 de octubre. Lo que había ocurrido en 1919 era la segunda nominación de darle todos sus bienes a la tierra, pero ahora la Watchtower saca la segunda nominación para pasarlo para el futuro durante la tribulación y pasa para 1919 lo que antes había hecho Jesús supuestamente en 1918 cuando arribó y presionó a los esclavos y lo nominó como tal, como su instrumento. Lo ha pasado de 1918 a 1919. Entonces hay dos cambios ahí, uno es muy sutil, que muy poca gente se ha dado cuenta, que es pasar la primera nominación reconociéndolo como su esclavo discreto y como su instrumento de 1918, lo ha pasado a 1919. Y lo que antes era la nominación número 2, que era nominarle de todos sus bienes en la tierra en 1919, lo ha pasado ahora para el futuro, para que se cumpla durante la futura gran tribulación. Esas dos nuevas luces, señor Luis Berrios, no es una luz más brillante. No puede usted decirnos a nosotros que es una luz que se va haciendo más brillante conforme van pasando hasta que ese día se quede firmemente establecido de Proverbios 4:18, porque no entra acá, no concuerda ese concepto con lo que ha hecho la Watchtower, porque la nueva luz lo que ha hecho es sustituir una luz anterior que en vez de darle más brillo, apagó la luz anterior. Eso quiero decirle. Entonces es una estupidez que los testigos de Jehová estén diciendo como excusa lo que han dado el dado de esclavo el 8 de octubre pasado y estar hablando como un tono tonto diciendo que la luz se hace más brillante hasta que el día quede firmemente establecido. Eso no aplica, pues, no aplica. Entonces es una burrada, una asnada sacar y escribir como excusa ese texto de Proverbios 4:18 diciendo que la luz se va aclarando hasta que quede firmemente establecido. Y acá lo que habría que siempre les he dicho a Jehová que analicen es si esa nueva luz realmente está dando más compresión a la luz anterior o la está sustituyendo por otra diferente. Y acá vemos que en ambos casos, tanto la primera nominación como la segunda nominación, han sido cambiadas por algo diferente, que era algo que ha dejado lo anterior como mentiroso, como una falsedad dada por Jesucristo hace 85 años atrás. Y eso deja a Jehová y Jesucristo como surtidores de alimentos falsos. Y las verdades de Jehová y Jesucristo deben ser como su autor, decía Russell. Nunca pueden ser mentira. Un ejemplo que yo siempre he sacado de Jehová, por ejemplo, lo que es un ejemplo muy sencillo. Siempre lo he sacado ahí. Si yo digo que el fin del mundo es un ejemplo nada más, no me malinterpreten, es un ejemplo que estoy dando. Si yo pongo en una atalaya que el Armagedón va a venir en el 2034, por ejemplo, digo que es el 2034, y después doy otra nueva luz, esa nueva luz no puede decir que el Armagedón va a ser en el 2100, porque esa nueva luz no dio más comprensión a la anterior, sino que apagó lo que antes se había afirmado que sería la fecha del Armagedón, que era el 2034. Es un ejemplo nada más que estoy dando, no quiere decir que la ciudad está diciendo eso, pero estoy sacando un ejemplo. Si la Watchtower, por ejemplo, dijera que el Armagedón viene en 2034 y lo publica así, como un alimento a su debido tiempo dado por Jesucristo al esclavo para darlo a los domésticos, y después de un tiempo digo que ya no es el 2034 sino va a ser el 2050, entonces esa nueva luz no ha dado más luz a lo anterior, sino que ha apagado lo anterior, le he dicho que eso no es así, que es una mentira, que es una falsedad, y que lo ha sustituido con otra fecha. Eso no es el concepto de luz más brillante. El concepto de luz más brillante sería así: digo que en 2034 viene el Armagedón y luego publico otra revista y digo que esa fecha es correcta, pero va a ser en el mes de, por decir, en el mes de abril. Entonces ya tengo una nueva comprensión, que no solamente va a ser el 2034, sino que la sociedad da una nueva luz diciendo que va a ser en el mes de abril de 2034. Entonces la nueva luz ha dado más información, más entendimiento, más información exacta de cuándo ocurrirá eso, que no se ha movido, que es el 2034, pero que la nueva luz ha servido para que se dé ahora el mes. Y después da otra nueva luz que dice que va a ser no solamente en el mes de abril del 2034, sino que va a ser un día viernes. Entonces se da una nueva luz y se dice que va a ser un día viernes
del mes de abril del 2034. Entonces, cada luz progresiva no contradice lo anterior, sino que le da más información paulatina sin contradecir ni apagar lo que ya se había dicho originalmente, que era el año 2034. Como tampoco podría haber una luz posterior que diga, no va a ser en abril, sino va a ser en septiembre, puesto que entonces estaría sustituyendo la luz previa y la deja a Jesucristo como un surtidor de un elemento falso. Entonces, todas las luces que se van dando paulatinamente, todas tienen que ser verdad como su autor, dice Russell. Entonces, cada luz que yo voy dando, o información de verdad adicional, tiene que contribuir a lo anterior sin contradecirlo, ni anularlo, ni sustituirlo. Entonces, ya hemos dado el ejemplo, digo que el Armagedón va a ser el 2034, después doy una nueva luz y digo, ¿cuál va a ser el mes? Va a ser abril. Y después de un tiempo más digo que va a ser el día que va a ser el día viernes. Creo que dije viernes, ¿no? Ya, que va a ser el viernes. Y eso ya lo tengo que mantener para siempre así, porque es un alimento a su debido tiempo que estoy dando, que como esclavo, porque Jesucristo me lo ha dado así para que yo les informe cuándo va a ser, pero no puedo después decir que no fue así, porque dejo a mi surtidor de alimento espiritual como un Jesucristo mentiroso que engañó al esclavo para que engañara a los domésticos. Entonces, viene otra nueva luz y dice, sí, va a ser el día viernes, pero va a ser a las 12 del día. Entonces ya tenemos más información, sabemos que va a ser el año 2034, de mes de abril, de un día viernes, a las 12 del día. Ya tenemos una información bien exacta. Y después dice que va a ser a las 12 del día, qué sé yo, cuando se venga una lluvia por todo el planeta, por decir un ejemplo. Todas las luces paulatinas que yo he dado son ciertas. Ninguna que vino posterior contradijo la anterior, sino que le dio más información. Se empezó por dar la fecha del fin del mundo para el 2034, después se dijo que iba a ser en el mes de abril de ese año, después se dijo que iba a ser un día viernes, ¿no? Del mes de abril, y que iba a ser me faltó decir, pues, iba a ser el día 12, me faltó el día de abril, 12 de abril, y después a la otra luz que iba al mediodía, que iba a llover ese día, por decir un ejemplo. Todas las luces paulatinas lo que sirvieron era para dar más información de cuándo iba a ocurrir eso, y ninguna de esas luces posteriores contradijeron la anterior ni se cambiaron por otras diferentes. Ese es el concepto correcto de la luz más brillante hasta que el día quede firmemente establecido. O sea, ya sabemos que el fin del mundo va a ocurrir, por decir, es un ejemplo, pues, a las 12 del día de un día 12 de un día viernes 12 del mes de abril del 2034. Entonces, el día quedó firmemente establecido, es decir, la fecha exacta del fin establecida. Esto es para dar un ejemplo, no quiere decir que eso sea verdad, ¿no? Es un ejemplo de cómo funciona la luz más brillante. Pero no puedo decir primero que el año 2034 va a ser el fin del mundo y después lo doy una nueva luz, digo no, va a ser el 2050. Porque deja la luz anterior como una luz falsa de Dios y de Jesucristo. Y no se puede sustituir por otra diferente, porque Dios es verdad y Jesús también. Entonces todo lo que se da a su debido tiempo tiene que ser verdad y no se puede mover más. Porque si se mueven o se contradicen o se sustituyen, dejan a los surtidores como mentirosos. Y las verdades, como decía Russell, las verdades que se dan deben ser verdades como su autor, que son verdad siempre. Habiendo claro esto, mi querido señor Luis Berrios, nuestro ataque a los testigos de Jehová es porque dan luces supuestamente más brillantes que no dieron más luz ni entendimiento de la luz anterior, sino que finalmente las apagaron todas. Y lo podemos ver con cientos de cambios doctrinales que ha hecho la Watchtower, con la problemática del término de generación de Mateo 24-34, que hasta la fecha le han dado como cerca de 20 cambios de entendimiento, inclusive retrocediendo a lo que se había enseñado antes.
En 1942 la Watchtower dio una comprensión diciendo que la generación de Mateo 24-34 eran los ungidos, cuando en 1927 había sido descartado esa interpretación que eran los ungidos. Fue descartado en 1927 para que luego la retomaran nuevamente en 1942. De ese término generación de Mateo 24-34, que eran los ungidos, los que comprendían esa generación de 1914. Eso no, así no funciona en Nueva Luz, pues. Marchas y contramarchas, diciendo que los hombres de Sodoma y Gomorra van a resucitar, sí, después que no, después que sí, después que no. Lo cambiaron como 8 veces. Marchas y contramarchas. El término de autoridades superiores de Romanos. Primero que dijeron que era Jesucristo y Jehová, y después dijeron que eran los gobiernos de este mundo. Y después nuevamente retrocedieron a Jehová y Jesucristo, y así pues no marcha la cosa, ¿no? Digan a Jehová y Jesucristo como que estuviera jugando ping-pong con sus seguidores. Esta no puede ser la religión verdadera, que esté dirigida por Jesucristo, por un Jehová y Jesucristo, que sus alimentos los convierte a ellos mismos como surtidores de alimentos falsos. Eso quiero que usted lo tenga bien en cuenta, señor Luis Berrios, que nuestro ataque a la Watchtower es con fundamento. Aquí no hay odio ni nada por el estilo. Son ataques que nuestro propósito acá, todo lo de Fuerza de la Soriana, es desenmascarar frente a todos ustedes, Jehová, inclusive para ti, Luis Berrios, para que te des cuenta que esta nación no puede estar dirigida por Jehová ni Jesucristo. Claro, ellos ya lo reconocieron ya en 1981, diciendo que los alimentos de la Watchtower son de hombres, han reconocido que sus alimentos son de hombres imperfectos, que no están inspirados por Dios, tienen limitaciones humanas y que principalmente no están para nada inspirados por Dios. En 1959, el 1 de mayo de 1959, en la página 289, párrafo 7, la sociedad Watchtower llegó al extremo de decir que lo que la organización decía era lo que Jesús decía, y resistirse a lo que enseña la organización era resistirse al mismo Jesucristo, puesto que eso es lo que dijeron en 1959. Pero cuando después quedaron como unos falsos profetas en 1975, cuando no se cumplió su anunciado Armagedón para ese año y el fin de los 6.000 años de la historia humana, y después con la segunda metida de pata de Franz diciendo que el fin del mundo vendría antes que acabara el siglo XX, puesto que la generación de 1914, que duraba 80 años, tenía que llegar máximo a 1994, donde sería la fecha máxima en que duraba una generación, y esa generación de 1914 no pasaría hasta que todas esas cosas sucedieran. El señor Franz estaba seguro que la generación de 1914, que terminaba en 1994, no pasaría de esa fecha hasta cuando vendría el Armagedón, y él pensaba que se había equivocado por unos cuantos años, que si bien se equivocó para 1975, el Armagedón sería a la vuelta de la esquina, máximo para 1994. Lamentablemente Franz murió en 1992 y no pudo ver su segundo fracaso, su segunda predicción fallida, y cuando Watchtower publicó en la atalaya del 1 de enero de 1989, en la página 12, dijo pues que el apóstol Pablo y Bernabé habían iniciado la obra de predicación, de evangelización en el primer siglo, y que esta obra culminaría antes del siglo XX, en la cual ya jamás sería predicado más las buenas nuevas oraciones, puesto que vendría el fin antes de pasar al siglo XXI. Y eso fue lo que se enseñó, diciendo que el Armagedón estaba antes de empezar el siglo XXI y que esto estaba indicado en la Biblia. Y finalmente pues tuvieron que barrer bajo la alfombra, señor Luis Berrios, esa segunda metida de pata de Franz con su segunda fecha del fin del mundo para antes del siglo XX. Y eso lo saben todo el mundo. Y es por eso que la Watchtower, en forma muy fiel y discreta, ha borrado la palabra siglo XX de todas sus atalayas
previas al siglo XXI, los que comprenden estaban dentro del siglo XX, donde se hablaba de esto del siglo XX, y ha tenido que borrar eso de forma fiel y discreta en los volúmenes empastados, y ha quitado la palabra siglo XX, reemplazándolo por nuestros días, para así no dejar ninguna huella de evidencia de su segunda fallida profecía del fin del mundo para el siglo XX. Y inclusive el libro Apocalipsis, su grande culminación se ha acercado, algo así se llama, ese libro de 1988. La Sociedad Watchtower hizo ahí una interpretación de Revelación de Apocalipsis diciendo que el fin del mundo vendría dentro del siglo XX. Y cuando ustedes ven el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, ese libro Revelación, que ya está publicado en el CD-ROM, ha sido borrado todo vestigio de la palabra siglo XX en forma fiel y discreta, para que los lectores que ven esos libros del pasado crean engañosamente que la Sociedad Watchtower nunca hizo una interpretación del Apocalipsis hablando que el fin del mundo vendría del siglo XX, antes de culminar el siglo XX. Es increíble, pero eso no puede ser la religión verdadera, amigo Luis Berrios, puesto que la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7, dice la Sociedad Watchtower, una religión que enseña mentiras o engaña, no puede ser la religión verdadera. La Watchtower engañó a la gente desde sus inicios como falsos profetas que son. Y no solamente fueron falsos profetas una vez, sino fueron varias veces que erraron en profetizar, dando fechas falsas para 1914, como el fin del mundo, por Russell. Después pasó 1915, después 1918, 1925, 1941, 1975 y para el año 2000. Entonces no hay nada que hacer que la Sociedad Watchtower es una religión conocida como los más grandes falsos profetas modernos del siglo XX. No de balde se han ganado honrosamente ese título de los más grandes falsos profetas del siglo XX. Aunque no le guste la Watchtower, esto es así. Pero cuando uno los ataca a la Watchtower como una religión falsa, los testigos de Jehová salen a defender a su organización diciendo que Jesús había dicho que los perseguirán, los atacarán por causa de mi nombre, por la verdad. Y sacan, cuando les conviene, textos bíblicos para reforzar que ellos son la religión verdadera, porque hay gente como nosotros, señor Luis Berrio, que desenmascara la Watchtower, y el hecho que nosotros, los de Fuerza Nacional, desenmascaramos a la Watchtower, nos convierte a nosotros en gente que odia a Jehová y a su organización, y que esto estaba profetizado por Jesús, que serían odiados y perseguidos por causa de la verdad. Qué bonito, ¿no? Pero cuando la Watchtower ataca a las religiones falsas, entre comillas, de la cristiandad, sobre todo la Iglesia Católica, tildándola de la gran ramera o de la gran puta, que es lo mismo, entonces ahí ellos sí tienen el derecho de insultar, de criticar, de desenmascarar a otras religiones, ¿no? Entonces las otras religiones también tienen derecho a decir lo mismo que hace la Watchtower, decir, los testigos de Jehová nos atacan a nosotros los católicos. No soy católico yo, pues estoy haciendo un ejemplo, ¿no? La Sociedad Watchtower ataca a los católicos, a nosotros los católicos, porque nosotros somos la religión verdadera, pues porque Jesús dijo que los atacará y los perseguirá por causa de mi nombre, pues, ¿no? Es lo mismo. Es muy fácil también para otras religiones sacar el texto que Jesús habla de que serían perseguidos y abucheados y perseguidos y en fin, insultados por causa de la verdad. Igual dirían pues los católicos cuando la Watchtower lo llama la gran ramera. Muy fácil para la Iglesia Católica también decir, ve, los hijos nos atacan porque somos religión verdadera, porque Jesús dijo que nos iban a perseguir, insultar, ¿no? Pero la Watchtower pues usa texto cuando le conviene a ella, ¿no? Que nos insultan porque somos la verdad, sí, pero ellos no dicen que insultan a otras religiones también, llamando a las religiones falsas, sobre todo cuando se tienen un odio a muerte a la Iglesia Católica, ¿no? Son las que más le han atacado toda su vida desde Rutherford. Rutherford era el principal enemigo de la Iglesia Católica y era el hombre que
usaba la radio, la infinidad de emisoras de radio que tenía la Watchtower de Estados Unidos en los años 30, señores. La década de los 30 hasta los 40, el juez Rutherford pues abusaba de las emisoras de radio que tenían la sociedad en todo Estados Unidos, que eran más de 300, señores, para atacar duramente al clero. Los llamaba pues comercialistas, vendepatrias, de todo. Se las agarra con los curas, todo. Bueno, yo me pregunto, pues, seguramente el señor Berrios, los católicos dirían, ¿cómo nos persiguen los testigos de Jehová nosotros porque somos religión verdadera, ¿no? También sacarían los mismos argumentos que sacan la Watchtower cuando sus detractores la desenmascaran y la tildan de religión falsa, de mentirosos y engañadores, de falsos profetas. La Watchtower ahí, cuando los atacan a ellos, dicen, ay, los atacan porque somos religión verdadera. Sí, pero cuando ellos atacan a la iglesia católica llamándole la gran puta, que son unas prostitutas, ¿no? La católica es la gran ramera de revelación. Entonces ahí sí, también los católicos tienen derecho pues, a defenderse, a decir, bueno, nos atacan los hijos, nos atacan a nosotros, pues somos religión verdadera, ¿no? Claro, así solamente es un embudo, ¿no? Ancho para ellos y angosto para los demás. Pero como te decía Luis Berrio, la Watchtower, pues, con esas luces y con todas esas falsas profecías, pues han ganado el título de ser falsos profetas, y son falsas. Eso es indiscutible. Y eso no lo podemos nosotros tapar el sol con la mano. Y acá no se trata de odio. Acá se un odio de Jehová. Los mismos son gente buena y sincera, pero con mucha limitación mental, le falta instrucción, no tiene la preparación universitaria que sirve para entrenar el cerebro, para poder pensar. Porque el entrenamiento de estudio superior hace trabajar el cerebro para que uno razone, investigue, cruce información, porque eso es que sea de la universidad, para que cruces información, para que razones. Y no te traigas cualquier estupidez que te enseñan, pues, porque estás entrenado mentalmente. Esa es la idea de todo esto, queridos amigos. Querido amigo Luis Berrios, la ciudad de Watchtower es una religión falsa. Y bueno, continuando con todo este discurso que te estoy dando, yo soy peruano, soy un ítalo peruano, creo que es para que me conozcas quién soy yo soy un descendiente de padres italianos, domino 3 idiomas, italiano, inglés y español, y no soy un testigo de Jehová, he sido testigo de Jehová en mi juventud, como ya lo saben muchos testigos de Jehová, y no he sido un testigo de Jehová cualquiera. Yo soy de Perú, como ya te digo, no sé si tú serás peruano, me parece que sí. Bueno, mi colega Libertad Perú 2011, perdón, Libertad 2011 Perú, es peruano, vive bastante cerca de mi casa, en un distrito que se llama San Miguel, y siempre nos carteamos con Fernando, y Fernando ha tenido una discusión contigo también, para hacerte ver que la Watchtower es una religión llena de contradicciones y enseñanzas doctrinarias falsas. Y es que nadie te odia a ti, porque todos hemos sido como tú alguna vez en nuestra vida, hemos sido testigos de Jehová y así defendíamos como unos idiotas la organización. Y muchos los que están ahora en Fuerza de la Ciudadana también defendían la organización y que gracias a mi video se han dado cuenta que es una organización falsa y ahora están apoyándome a mí. Mejor dicho, no a mí, sino nos estamos apoyando todos en conjunto a igual nivel para desenmascarar a la Watchtower. Acá nadie sigue a nadie, ¿no? Acá no hay líderes, no hay cabezas, no. Acá somos un frente. Yo soy el director de orquesta, pues, porque creamos esta cuenta, pero no quiere decir que sea más que el resto. El resto también contribuye, me ayuda mucho. Señor Luis Berrios, un punto que yo quiero que usted reflexione es el siguiente. La sociedad Watchtower dice que Jesús llegó en 1918, al momento de arribar hizo la inspección de su esclavo porque había hallado, supuestamente, descubrió que había un grupo de personas ungidas con el Espíritu Santo que desde 1879 en adelante estaban dando el alimento espiritual correcto y de alta calidad a los domésticos, y por ese motivo, porque estuvo dando el alimento correcto y de alta calidad a los domésticos, lo nominó como su esclavo en ese año de 1918, y que a partir de 1919 le confió la administración de todos sus bienes en la tierra. Yo quería mostrarle a usted un libro que escribió la sociedad Watchtower, que puede ver usted acá.
Creo que no se ve muy bien. Vamos a ver, ponemos un poco la luz acá de costado. Ojalá se pudiera ver mejor, ¿no? Pero en fin. Este libro se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Este libro fue escrito en 1973 en inglés por la sociedad Watchtower. Y en la página 300... Voy a ponerme los otros anteojos. En la página 351, bajo el subtítulo Tiempo de inspección por el amo del esclavo, la sociedad nos habla pues de Malaquías 3, 1 al 5, y nos dice que en el párrafo 40, usted lo puede ver también esto del CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, en la página 351, en el párrafo 40, quiero leer lo que dice la sociedad Watchtower, cómo se efectuó esa inspección de Jesucristo y además, qué cosa es lo que hizo Jesús, qué cosa fue lo que Él se fijó para que se decidiera o fallara a favor de este esclavo que Él supuestamente recién halló que estaba dando el alimento espiritual correcto. Como si Jesús no supiera, ¿no? Lo halló, vino a buscar a la tierra quién está dando el alimento correcto entre todas las regiones de la cristiandad. Encontró que los estudiantes de la Biblia eran los que estaban dando el alimento correcto y debido a ello los escogió como su esclavo. Y lo voy a leer acá, quiero que usted escuche esto, por favor. En el párrafo 40 de la página 351 de este libro El reino de 1000 años de Dios acercado, se lee como sigue, ¿no? La cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento al debido tiempo. Tenía que ser de acuerdo con esto que el amo que había vuelto daría un fallo. Pues bien, ¿qué hay de aquel cuerpo de cristianos que era odiado y perseguido internacionalmente? Hasta 1919 se habían esforzado por dar el alimento a su debido tiempo a la casa de la fe o a los domésticos del amo celestial. Hicieron esto a pesar de que los perseguidores y las naciones guerreras se interfirieron en ello. Y mira que esta parte, lo que dice acá este libro, no solo era un problema de la regularidad al servir el alimento espiritual, sino que también había que considerar la calidad del alimento mismo. En este sentido, el cuerpo de cristianos odiados y perseguidos, los cuales siempre se habían esforzado por ser esclavos fieles de Jesucristo, pasaron con buen éxito la prueba. Esto lo dice el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, como pueden ver ustedes acá en su monitor. El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Entonces, señor Luis Berrios, no hay duda pues que lo que la Watchtower nos ha enseñado siempre, que Jesús, para tomar la decisión de escoger a su esclavo, Jesús se fijó principalmente si este esclavo está dando el alimento correcto y de alta calidad. No dice ahí, no era solamente el problema de la regularidad de servir el tiempo debido, el alimento espiritual, sino también había que considerar la calidad del mismo. Y que después que Jesús observó la calidad del mismo, los aprobó, los escogió a estos como esclavo fiel y discreto. ¿Qué haría usted, señor Luis Berrios, como una persona inteligente? Ver qué cosa estaba enseñando la Watchtower en el momento de la inspección, es decir, hasta 1919. No dice que hasta 1919 se debe esforzar por dar el alimento correcto. Hasta. Entonces, ¿qué haría pues un testigo de Jehová mínimamente inteligente como usted? Si usted es un hombre inteligente, tendría que ver, interesarse cuál era ese alimento espiritual que la Watchtower estaba dando
para que Jesús los escogiera a ellos como la religión verdadera y los encargara de todos sus bienes en la tierra, este esclavo nominado en 1918, para que a partir de 1919 les confiara la administración de todos sus bienes en la tierra para anunciar y proclamar las buenas nuevas del reino a las naciones. Entonces usted, la primera cosa que yo le preguntaría es, ¿usted ha averiguado personalmente, se ha interesado en saber qué es lo que enseñaba ese esclavo escogido por Jesús hasta 1919? Porque Jesús dice que los halló dando el alimento correcto y de calidad, y debido a ello pasaron con éxito la prueba. Bueno, eso lo vamos a considerar dentro de un ratito, pero algo que es muy cierto es lo siguiente: cuando Jesús, supuestamente, vamos a dar por cierto que Jesús escogió a su esclavo en 1918-19, vamos a dar por cierto, como decía en la Watchtower, que los nominó como su esclavo instrumento en ese año. La pregunta es, esta profecía de Mateo 24, 45 al 47, que está en el grupo de las profecías del fin del mundo, que vienen, cuando Jesús se reúne con sus discípulos, antes de partir al cielo, no se olvide, estaba en el monte de los olivos, se le acercaron a Jesús, sus discípulos, estando Jesús en el monte de los olivos, conforme se relata en Mateo 24, 13, y le preguntaron, dinos Señor, ¿cuándo será todas estas cosas y el fin del sistema de cosas, o el fin de los tiempos finales? ¿Cuándo será esto? Y Jesús arranca diciendo, cuidado, no dejéis que os engañen, porque muchos vendrán en base a mi nombre, diciendo yo soy ese, y diciendo que el tiempo se ha acercado. Y después Jesús sigue relatándole a sus discípulos que previo a la gran tribulación futura y previo a su segunda venida en el futuro por segunda vez, ocurrirían una serie de sucesos que indicarían que su venida estaba cerca. Entre ellos estaba lo que Jesús le dijo, que habrán guerras, hambres, terremotos, pestes, habría el amor natural entre los seres humanos terminaría, el amor entre padre e hijos, hijos y padres, todas estas cosas, que aparecerían los falsos profetas en la tierra, que habría un alto grado de criminalidad, de desamor, de violencia, aparte de terremotos, inundaciones y catástrofes generalizadas, que iban a ir en aumento. Y lo compara con la higuera, cuando sabemos que la higuera comienza a brotar sus frutos y a salir las hojas verdes, se sabe que ya el verano está cerca, dice, ¿no? Hace ese cuento de la higuera. Y también lo compara con la mujer que comienza a tener dolores de parto, y cuando comienzan esos rincones y esos dolores, podemos comprender que la mujer está cerca a parir y que el niño está por nacer. Entonces, todos estos eventos que la sociedad llama como señales compuestas, como la señal compuesta, que en realidad son eventos, estos eventos previos a su venida eran eventos que tenían que ocurrir, que iba a llevar consigo la visualización de la señal. La pregunta de Jesús de Mateo 24:3, dinos Señor, ¿cuándo serán todas estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu segunda venida? Y Jesús comienza a relatar, como les dije, estos eventos previos de una venida que anunciaría que Él estaba cerca y que llevaría a ver la señal. Porque le preguntan, ¿qué señal será de tu venida? Le preguntan, no dice señales, ¿qué señal? Singular, ¿qué señal habrá de tu venida? Y Jesús comienza a relatar una serie de eventos que la sociedad lo llama señales compuestas, que en realidad son eventos que ocurrirían, que llevarían a la señal. Y esa señal era la nube, Jesús viniendo en la nube. La nube era la señal que tenían que ver a Jesús viniendo
en las nubes del cielo con todo poder y gloria para hacer el juicio final. Estas profecías de Mateo 24, 3 en adelante, porque generalmente lo que ocurre, o lo que se ve en Mateo 24, 3 son las profecías de Jesús para el futuro que ocurrirían previas a su venida, y otras profecías que tienen que ver antes de la gran tribulación, que era también una de las profecías que vendría la gran tribulación, de acuerdo a Mateo 24, 28, si no me equivoco, Mateo 24, 21, perdón, se habla que habrá una gran tribulación y que el sol será oscurecido, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo, y habla de este acontecimiento que tendría que ocurrir también antes de la segunda venida del Señor. Entonces existe pues una serie de eventos que ocurrirían antes de la gran tribulación y una serie de eventos que ocurrirían después de esta gran tribulación que aparecería en el futuro, que se menciona en Mateo 24, 21, si no me equivoco, que después se mencionan, ocurrían otros eventos después de la gran tribulación, profecías adicionales que llevarían ya a ver la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria. Cuando nosotros hablamos de Mateo, mire el señor Luis Berrios, cuando nosotros hablamos de Mateo 24, 45 al 47, estamos hablando ya una de las últimas profecías ya de Jesús, cuando él ya llegó. La profecía de Mateo 24, 45 al 47 es cuando Jesús ya llega. Y iba a ser algo adicional profetizado cuando él ya haya llegado en esa nube del cielo con todo poder y gloria. El texto de Mateo 24, 45 al 47 en adelante son post llegada de Jesús, que comprende todo su grupo de profecías, que son profecías previas a la venida de Jesús, y otras profecías cuando ya Jesús llega y hace otras cosas después al llegar. ¿Me explico? Jesús da una serie de eventos que ocurrirían como proféticos, eventos proféticos que ocurrirían cuando que anunciaría que él estaba cerca, y luego da una serie de profecías de lo que él haría cuando él ya llegue en esa nube, en esa señal en la nube, viniendo con todo poder y gloria, con todos sus ángeles, y cuando él llegue por segunda vez se habla de una serie de eventos que él hará, que son parte de las profecías, que él llega como ladrón en la noche, de sorpresa, y por el cual la sociedad estaba exhortándonos a mantenernos alertas y vigilantes, porque el tiempo se ha acercado, porque Jesús está cerca y va a venir como ladrón en la noche, cuando menos no lo pensemos, para irrumpir en nuestras casas, y que debemos estar atentos para que el ladrón no nos robe, ¿no? Algo así. Y tenemos que estar alertas también esperando que Jesús venga para no nos agarre pues de sorpresa. Y luego nos dice que estemos listos, y dice cuando Jesús viene hará esa inspección. ¿Qué esclavo que él encargó todos sus bienes, ha estado cumpliendo lo que él le encargó hacer? Y premiará al esclavo bueno que ha cumplido con todo lo que él le encomendó hacer durante su ausencia estos 2000 años en la tierra, y castigará a aquel esclavo malo que estuvo golpeando a sus hermanos y bebiendo con los borrachos, dice, ¿no? Y los mandará al lugar donde es el llanto y crujir de dientes. Suena a infierno, pero en fin, ese es otro cantar. Pero quiero decirle a usted, señor Berrios, que la profecía de Mateo 24, 45, 47 es post venida de Jesús. Forma parte de la profecía que es post arribo de Jesús en la nube del cielo con todo poder y gloria. Es la que viene después, no es previa a su venida, sino después. Entonces todos sabemos que Jesús ya no ha llegado y que está para el futuro después de la gran tribulación, que es una de las profecías que venían en la gran tribulación. Y la gran tribulación es una de las profecías que son previas a la venida de Jesús. Y la Mateo 24, 45 y 47, que es la selección del esclavo, la inspección, es post venida de Jesús. Dentro de esa corriente de todos los eventos que Jesús dio a sus discípulos ocurrirían previos a su venida y lo que ocurriría después de su venida.
Pero Mateo 24, 45, 47, que habla de la inspección del esclavo, forma parte de las profecías de lo que Jesús hará después que Él llegue, inspecciona a su esclavo. Otra profecía que se cumplirá cuando Jesús vuelva por segunda vez en esa nube del cielo con todo poder y gloria, y sus ángeles con Él, está la separación de las ovejas y de las cabras. Y poner a sus enemigos por banquillo sobre sus pies y ponerlo bajo sus pies a sus enemigos. Y son las profecías que son post venida de Jesús, que todavía se está esperando cuando ocurra la futura gran tribulación, posteriormente, inmediatamente después de esa gran tribulación, cuando Jesús vuelva, inspeccione a su esclavo, haga la separación de ovejas y cabras, ponga a sus enemigos como banquillo sobre sus pies, y eso ocurrirá solamente en el futuro. Entonces, señor Berrios, es imposible que la nominación del esclavo y la inspección se haya hecho en 1919, porque esa inspección no existe. Es imposible que el texto de Mateo 24, 45, 46, que es un texto profético, que está dentro de las profecías de Mateo 24 en adelante, que corresponden a después de la venida de Jesús, haya ocurrido antes de su venida. Eso lo entiende cualquier niño con un cerebro mínimamente con un grado de inteligencia mediana. Yo creo que usted es un hombre inteligente y se da cuenta que esta enseñanza de su esclavo, de su organización, que dice que esa nominación de ese esclavo inspeccionado ya ocurrió en 1918, es el más grande engaño de la sociedad Watchtower, puesto que ese texto de Mateo 24, 45, 47, que es un texto muy querido por el cuerpo gobernante, es un texto profético que corresponde al grupo de profecías que tienen que ver con la venida de Jesús, pero que está enmarcada cuando ya Jesús retornó en esa nube del cielo y se vio la señal y viene a la tierra a juzgar y hace justamente la inspección de qué esclavo ha sido bueno y cuál ha sido malo. Y hace el cumplimiento de la parábola de las ovejas y cabras. Esas son profecías para el futuro. La de Mateo 25, 32, 73, que habla de la separación de las ovejas y cabras que Jesús hará cuando Él torne. La gran tribulación que se verá venir también está previa a la venida de Jesús. Son parte de las profecías que Jesús dijo a sus discípulos cuando le preguntaron al Monte de los Olivos: dinos qué señal será de tu venida y de el final de este sistema de cosas, y el fin de los tiempos. Entonces Jesús le dice: bueno, ocurrirán estos eventos previos a mi venida y estos eventos después que yo llegue, y lo que yo haré como proféticamente hablando, qué es lo que yo haré cuando me vean llegar en la nube del cielo con todo poder, gloria y con todos mis ángeles, venga a la tierra, y qué es lo que haré después cuando yo llegue. Y este texto de Mateo 24, 45, 47 es un texto que está después de que Jesús llegue y después de la gran tribulación de Mateo 24, 21. Está posterior. Entonces, es imposible que la Watchtower me diga que esa inspección se efectuó cuando Jesús arribó en 1918 y nominó a su esclavo en 1919, como ahora se enseña, puesto que la gran tribulación no ha comenzado todavía, y por ende, como no empezó la gran tribulación, tampoco pudo venir Jesús por segunda vez para hacer esa inspección, puesto que la venida de Jesús para hacer la inspección está después de la gran tribulación. No hay modo posible, señor Luis, que esto haya ocurrido en 1918. Todo es un engaño, una mentira. Y quiero hacerle razonar de este modo, señor Luis. Si Jesús, vamos a dar por cierto que Jesús escogió a su esclavo en 1918. Uno se vuelve a pensar, ¿quiénes fueron aquellos que Jesús escogió e inspeccionó? ¿Quiénes eran esos que estaban encargados de dar el elemento espiritual? Primera pregunta que uno tenía que hacer es eso. Bueno, obviamente estaba el juez Rutherford como presidente de la Watchtower en 1918, ya asumió el mando, desde 1917. Estaban todos los demás directores, como es Clayton Woolford, George Fisher, J.D. Checa, Macmillan, Van Amburg, Martin, señor Martin,
el señor Macmillan, todos 8 directores. Ellos eran los responsables de dar alimento espiritual. Era el cuerpo colectivo. Si bien no se entendía así ese esclavo como un grupo colectivo, hasta 1927, ese grupo colectivo que después se llegó a comprender en 1927, que Jesús supuestamente dirigió, eran estos 8 directores que se encargaban de administrar la sociedad y dar el alimento espiritual, que al final todo eso también fue una mentira, porque el único que dio el alimento espiritual a partir de la muerte de Russell en 1916, cuando entra Rutherford en 1917 a la presidencia, hasta 1942, fue el señor Rutherford, el único suministrador de alimento espiritual, y eso se demostró porque si tú ves, señor Berrios, si tú ves los libros de la sociedad publicados durante la era de Rutherford, todos los libros y folletos llevan el nombre autor, señor Rutherford. Todo lo demás, toda la charlatanería de la Watchtower diciendo que en 1917 se entendió que era una clase colectiva que daba alimento espiritual, se quedó desmantelado como una mentira cuando simplemente vemos los libros que se publicaban desde 1917 hasta la muerte de Rutherford. Todos los 27 libros que se llamaron el arcoíris de Rutherford porque tenían colores pintorescos del arcoíris, colores muy bonitos libros, todos llevan el nombre autor del juez Joseph Franklin Rutherford. Entonces eso quedó desmantelado, pues todas las mentiras que se había entendido que el que daba el alimento espiritual era una clase colectiva en 1927. Cuando en la práctica todos los libros que servían de alimento espiritual para los domésticos y a las naciones eran vender los libros que tenían el nombre escrito en la portada de Joseph Rutherford. Entonces es una patraña, un burdo engaño lo que se dice de palabra y de en la literatura, que el esclavo era la clase colectiva que da alimento, quedó desmantelada como un gran engaño cuando vemos quienes escribieron los alimentos espirituales que se dieron desde 1917, en que entró Rutherford al poder, hasta 1942, cuando él murió. Vemos que todos sus libros llevan su nombre. Entonces el único esclavo fue discreto, fue una sola persona, fue Rutherford. Y en la época de Russell fue Russell, porque todos los libros de los estudios de las escrituras llevan el nombre del autor, que es Russell. Punto. Y por ejemplo, aquí tú ves este libro que ves acá, que se llama El Divino Plan de las Edades, es original de la época. Ahí ves el libro, El Divino Plan de las Edades. Lo pongo en perfil acá de costado porque se puede ver más o menos. Sería original. Este libro de 1884, ¿me equivoco? Se me están saliendo las hojas de lo antiguo que es. Poneme los anteojos porque no veo bien. Este libro lleva el nombre de autor del señor Russell, The Divine Plan of the Ages, el divino plan de las edades. Y este libro, señor, fue publicado en 1886. ¿Cómo la ve? Por el señor el pastor Russell. Y aquí tiene su nombre, pues. El prefacio, todo escrito Charles T. Russell. Acá no dice la clase del esclavo. Entonces, ¿quién daba ese alimento espiritual? Este es el primer tomo de los estudios de la escritura. ¿Quién daba el alimento espiritual en este libro Divino Plan de las Edades? Lo daba pues el señor Russell. Entonces todo es una mentira. Te das cuenta que tu nación es una nación falsa, mentirosa, que lo que dice en las publicaciones de la boca, los hechos demuestran que no fue así. Que todos los libros que se enseñaron en la época de todas las publicaciones en la Atalaya y las publicaciones que se hicieron en los estudios de escrituras llevan el nombre del autor, el señor Russell, de su vida, y lo vemos en la Atalaya de Sion. Cuando vemos la Atalaya de Sion aparece el editor principal, el señor Russell, con sus coayudantes, pero él es el que daba alimento espiritual, él es el que definía qué es lo que entraba en la revista y qué no. Él era el dueño del circo, el dueño de la sociedad, del accionista mayoritario.
Y ni hablar, el otro autoritario que fue peor que Russell fue Rutherford, que tomó el poder a la fuerza, sacó al supuesto esclavo malo, que lo detestaban a Rutherford porque comenzó a dejar mal a Russell y a descartar poco a poco sus doctrinas, y eso no le gustó a muchos fieles seguidores de Russell. Entonces, como Rutherford los veía como hombres peligrosos, que entorpecían su labor de cambiar las doctrinas y publicar sus libros, los acusó de crear división y, como era un hombre muy maléfico, muy malo, Rutherford, logró sacarlos y los calificó pues esclavo malo. Claro, habría que preguntarle a los que él expulsó como esclavo malo qué cosas opinaban de Rutherford, ¿no? Porque los tíos van a leer la versión de un solo lado. Lo que publica la Watchtower en su literatura, diciendo que se manifestó en 1918 el esclavo malo, que eran los directores que se habían opuesto que se habían opuesto a Rutherford, pero no dicen por qué. En fin, es una historia bastante larga, pero no hay duda pues que el origen de esta religión, si es que fue la religión correcta, verdadera, Dios escogió pues a Russell para que con sus estudiantes de la Biblia pudieran sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz. Así está en el DVD Fe en Acción, lo ponen a Russell como el escogido por Dios, que él fue iluminado para dar las verdades de Dios y sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz. Y después la Watchtower tiene que reconocer en el libro Proclamadores, página 200, que lo que había enseñado Russell durante 35 años de su vida, en el libro Proclamadores, página 200, diciendo que lo que había enseñado Russell durante toda su vida, hasta su muerte, durante 35 años de su vida, no eran de la oración verdadera, pues, como la piramidología. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es verdad que Russell pudo sacar de la oscuridad a la luz a los estudiantes de la Biblia, de acuerdo a este DVD Fe en Acción 2010, saliendo de la oscuridad a la luz, cuando los libros de Russell están todos en la basura? Pues si esos libros sirvieron para sacar a los testigos de Jehová de la luz, de la oscuridad a la luz, ¿por qué no se publican hoy en día? Si la verdad de Dios, sus luces son como su autor, es la verdad. Si Russell dio las verdades de Dios a los estudiantes de la Biblia para sacarlos de la oscuridad a la luz, ¿por qué no se siguen publicando ahora esos libros? Puesto que la verdad es verdad ayer, hoy y siempre. ¿Por qué no se publican ahora esos libros para seguir sacando a la gente de la oscuridad a la luz? ¿No es cierto, señor Berrios? ¿No es así como piensa el pueblo inteligente? ¿Sabe por qué no se publican? Porque tienen doctrinas de Satanás el diablo, como lo calificó Rutherford en la Atalaya del 1 de noviembre de 1928, en página 344, que la epidemiología enseñada por el señor Russell, su antecesor como presidente, no era de acción verdadera, ni era la pirámide de Keops, el testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, que corroboraba tiempos de periodos bíblicos, ni tampoco que era la Biblia en piedra, sino que, por contrario, era la Biblia de Satanás el diablo. Y así lo dijo pues el señor Rutherford, en vista que quienes construyeron la gran pirámide de Keops fueron los egipcios que adoraban a dioses falsos de Satanás el diablo. ¿Ya? Entonces, por esa razón, asoció la epidemiología con el satanismo y, de paso, arrastró a Russell también como envuelto en el satanismo. Entonces yo me pregunto, ¿esa es la religión verdadera que Jehová escogió en 1879 para que publicara la primera revista Atalaya de Sion, para enseñar la piramidología como uno de los principales temas, que después la sociedad los calificó de Satanás el diablo? Si es así, como lo dice el libro Proclamadores, página 200, que la enseñanza de Russell con respecto a la piramidología era Satanás el diablo, la pregunta es muy sencilla: ¿cómo pudo elegirlos? ¿Cómo pudo elegir a Russell? ¿Y cómo es verdad que sirvieron sus enseñanzas para sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz, cuando en realidad lo que sirvió es sacarlos de la oscuridad para llevarlos al abismo más profundo y oscuro que antes, metiéndoles la piramidología como una doctrina básica de los estudiantes de la Biblia, y que en realidad era doctrinas de Satanás el diablo? Eso es lo que usted debe razonar, señor Luis Berrios. Bueno, la otra cosa es la siguiente: si Jesús escogió a este esclavo, que era estos 8 personajes que ya he mencionado, Rutherford en la cabeza, entonces quiere decir que cuando estos 8 señores, que también fueron a prisión en 1918 por el delito de conspiración contra el gobierno americano, estos 8 directores, que eran el esclavo fiel y discreto que Jesús inspeccionó ese año, la pregunta es muy sencilla. O digamos, estos señores ya todos han muerto.
comenzaron a morir conforme pasaron los años, en los años 40, y algunos murieron en los años 30, como fue el señor Martin, otros murieron más jóvenes, pero ya en los años 40 y 50 comenzaron a morir ya Macmillan, ¿no? Macmillan murió en los 50, si no me equivoco, 60 máximo, y Dicheca también, todos murieron. Entonces, cuando estos señores murieron, señor Luis Berrios, cuando estos señores murieron, que Jesús se impresionó y los escogió a ellos como su esclavo. Vamos a ver eso, por cierto. Ya expliqué que eso es imposible, puesto que eso va a ocurrir después de la gran tribulación. Pero vamos a ver por cierto, ¿ya? Que esa doctrina es cierta, que Jesús impresionó. Jesús, cuando vino y impresionó al esclavo, escogió a esos que están ahí, que los halló supuestamente dando el elemento correcto y falló. No dice el libro Mil años de Dios acercado, dice que los halló que están dando el elemento correcto y los escogió para que sea su esclavo. Si Jesús escogió a esos y les impresionó a estos por su alimento espiritual y los aprobó, eso quiere decir que cuando ellos murieron, todos esos 8 murieron, el esclavo también murió. Puesto que el texto de Mateo 24, 45, 47 se cumplió con estos señores, cuando Jesús supuestamente llegó en 18 y impresionó a su esclavo, los escogió a estos. Y los escogió a estos y nadie más. Cuando ellos murieron en los años 40 y 50 y algunos quizás al principio del 60, ya ancianitos, entonces el esclavo que Jesús escogió en cumplimiento de esa profecía de Mateo 24, 45, 47, también murió. Ya no había más esclavos. Pues lo que Jesús escogió a ellos, no a los que están ahora, porque no, en esa época, en el año 18, ninguno de ellos había ni siquiera nacido, ni pensaban nacer. Todos esos que están formando parte de esclavo ahora, ninguno tiene la edad, ninguno nació en 1918, todos son de los años 50, 40, y punto, porque los más viejos se han muerto hace poco. Yarax y el otro, George Barr, que era más viejo. Ahora todos son jóvenes, son de mi edad. Entonces, en el año 18 no había nacido ninguno de ellos, y por lo tanto, ellos no pueden agarrarse a ese texto bíblico y tratar de hacer creer que ellos son los escogidos por Jesucristo, puesto que Jesús no los escogió a ellos. Escogió a Rutherford y a sus directores, que ya los mencioné sus nombres hace un rato. Cuando ellos murieron, se acabó el esclavo discreto. Para que estos ungidos sean los escogidos, encargados por Jesucristo, nominados por tal, tenía que haber vuelto Jesús nuevamente, inspeccionar sus elementos espirituales, para ver si sus alimentos que están dando están correctos, para que los escoja o no, o los rechace. En este momento no se sabe que Jesús ha vuelto a regresar, y jamás inspeccionó, se ha sabido que inspeccionó a aquellos que sucedieron a los que fallecieron. Porque recordemos que a partir de los años 30, cuando fueron muriendo los directores que fueron escogidos en el año 18, comenzaron a morirse pues y fueron siendo reemplazados por otros que no son los que están ahora, y que tampoco fueron los que Jesús inspeccionó en el año 18. Aquellos que entraron en los años 30, 35, 40, 45, 50 a reemplazar a los que se morían, esos tampoco fueron inspeccionados por Jesús, para que pudieran decir que nosotros somos escogidos por Jesús para el alimento espiritual. Jesús, si es que es verdad que inspeccionó, y vamos a dar el caso que fue cierto, solamente escogió a Rutherford con sus directores, puesto que a ellos se inspeccionó, vio sus alimentos y los aprobó. Entonces, el esclavo de ahora no puede agarrarse del texto no puede agarrarse del año 1918, puesto que ellos no estaban vivos en esa época, y Jesús no los escogió a ellos en esa época, porque ellos no tienen 150 años de edad. Entonces, no pueden haber sido ellos los escogidos por Jesucristo. Jamás. Entonces, no pueden ellos arguir que Jesús hizo la nación de su esclavo en 18 y ponerse ellos como si fueran aquellos elegidos. Jesús no los ha inspeccionado todavía a ellos para escogerlos como reemplazantes de los anteriores. Jesús tendría que hacer una inspección y ver si los que reemplazan a los que se murieron en el año 18 están dando el elemento correcto, pues, ¿cierto? Si las nuevas luces que están dando este nuevo esclavo están bien con la Biblia. Y que nosotros sepamos, la profecía de Mateo 24, 45, 47 se cumple solamente una vez. No tiene 2, 3, 4 cumplimientos. Jesús no tenía cartas para impresionar. Es una profecía que se cumple solamente una vez, cuando Jesús vuelve para hacer el juicio y ver qué esclavo estaba haciendo lo que él le comenzó a hacer. Es un solo cumplimiento. Entonces queda desbaratado que este esclavo que dice que fue nominado entre 18 y 19 tenga que ver algo con este esclavo, estos 8 babosos que están ahí en su organización. Por eso Jesús ni los conocía en el año 18, no sabe quiénes son esos. Tendría que Jesús venir, aparecer, hacer una nueva inspección
hacer un doble cumplimiento a la profecía de Mateo 24:47 para decir, bueno, estos sí, estos son también buenos, han dado alimentos correctos, que sigan como esclavos. Entonces, por lo que sabemos, tantos alimentos que han dado, que han contradicho los alimentos que han dado hace unos cuantos años atrás, estoy seguro que Jesús los rechazaría por el récord que tiene este esclavo de todo este nuevo cambio que ha hecho ahora, que seguramente Jesús tenía que descalificarlo, pues, porque el 8 de octubre han dado un alimento que contradice lo que Jesús aprobó anteriormente de su esclavo. ¿Te das cuenta que cosas que no tienen sentido? No olvidemos, señor Berrios, no olvide usted que ese esclavo que Jesús escogió en 1918 supuestamente porque está en el momento correcto, quedó descalificado pues al 1919, porque lo que hizo usted sabe que el año 19, este esclavo recién escogido por Jesús y nominado en el año 19, lo primero que fue a hacer es irse a la tumba de Russell, ¿no? A visitarlo allá y ordenar que se le hiciera, pues, que se cumpliera con el testamento de Russell y le hiciera su pirámide egipcia ahí en su tumba. Esa pirámide que se ve en la tumba de Russell en el cementerio, esa pirámide egipcia masónica, por eso pirámide egipcia masónica, que está cortada en la punta, que es el ojo que todo lo ve, fue edificada por el cuerpo gobernante de los directores de esa época con Rutherford, que Rutherford participó también en eso con el cumplimiento del testamento estaba en el testamento de Russell, que él quería una pirámide de Keops chiquita en su tumba. Que no es tan chiquita porque es grande, está ahí puesta al costado de su tumba como recordatorio de su vinculación con la epidemiología. Y la Watchtower dice que la epidemiología tiene que ver con la oración falsa. Entonces, ¿qué es lo que hizo ese esclavo recién nominado en 1919? Fue irse corriendo a hacer una pirámide de oración falsa de Satanás el diablo en la tumba de Russell. ¿Se da cuenta que la religión está hasta las patas arriba? Eso fue lo primero que hizo. En el año 1919 se acordó en dar inicio a la pirámide, una pirámide egipcia pequeña de Keops, al costado de la tumba de Russell, como vinculación de Russell en la epidemiología que tanto amaba. Y la Watchtower del libro Proclamador de Pájaro 200 dice que la epidemiología que enseñó Russell por 35 años de su vida no tiene nada que ver con la oración verdadera. Entonces, si no tiene nada que ver con la oración verdadera, ¿qué están haciendo pues estos ungiditos recién nominados en 1919? Haciendo una pirámide al lado de la tumba de su amado pastor, que no tiene nada que ver con la oración verdadera. Esa es la pregunta que ningún testigo va a empezar a responder. Y esas son cosas que uno, pues, que es inteligente, razona, y no, porque no es un burro. Y creo que tampoco usted es un burro. ¿Cómo pudo Jesús seguir contento con ese esclavo en 1919? Si hasta 1931 estaban publicando en la revista Atalaya, en su portada, la cruz y la corona y el laurel, como creyendo en la cruz, que es donde murió Jesús, poniendo un símbolo masónico, como la cruz dentro de la corona y el laurel, que es un símbolo neto 100% masónico, y al lado superior derecho, en esa revista de la edición, poniendo otro símbolo de los caballeros templarios, que es un símbolo también ocultista, los caballeros templarios. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es verdad que Jesús escogió a un esclavo? Que lo primero que fue a hacer es poner símbolos masónicos en la revista Atalaya. Bueno, eso fue con Russell. Esa es una pregunta que uno se hace. ¿Cómo puede haber escogido a Russell como el que sacó de la oscuridad a la luz cuando están poniendo esos símbolos en la revista Atalaya, que se continuó hasta el año 1931 cuando estaba el Rutherford como presidente y cuando todavía estaba, ella había escogido a su esclavo en 1918, 19 y lo había nominado como tal, y seguían publicando hasta el año 1931 la cruz con la corona de laurel en la revista Atalaya, junto con el otro símbolo masónico de los caballeros templarios en la portada de esta Atalaya, alegremente, y enseñando que Jesús había muerto en una cruz hasta el año 1936. E adicionalmente, para corolario de este flamante esclavito recién escogido y nominado por Jesús en 1919, seguían celebrando alegremente Navidades el año 1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, y Jesús no le dijo nada durante esos 8 o 7 largos años
después de 1919, que supuestamente nos nominó, o lo hizo la primera nominación como su esclavo o instrumento, y lo primero que comenzaron a seguir haciendo es celebrar Navidades en Betel, cumpleaños, Día del Padre y de la Madre, saludaban a la bandera por si acaso, no había problemas con las transfusiones de sangre, y hacían todo aquello que ahora es motivo de expulsión, porque celebrar Navidades son fiestas paganas de Satanás el diablo, que están plagadas de satanismo o de demonismo. Son esas cosas que uno se pregunta, pues, ¿cómo es verdad que la primera nominación hizo Jesús a este esclavo? Porque lo halló fiel y discreto cuando estaban celebrando Navidades en Betel hasta 1926. Entonces, ¿cómo es verdad que Jesús los halló fieles y discretos? Si estaban celebrando Navidades en Betel, Día del Padre, de la Madre, Día de Acción de Gracias, comían su pavito en los días de Acción de Gracias. Se repartían regalos en el comedor de Betel por Navidades. Se cantaban himnos de Navidad. Se hacían ofertas de libros de la sociedad que se vendían en esa época en combos por Navidad. Oferta por Navidad. En fin, estaban más envueltos que los católicos y otras religiones de la cristiandad en las Navidades. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es verdad que Jesús los encontró fieles y discretos? Pues, ¿se da cuenta, señor Berrios, que es difícil poder defender a la ciudad Watchtower? Esto no se puede defender, no hay forma que usted me pueda dar una explicación de cómo Jesús pudo escoger a esta gente en 1918 si están en pecado, formando parte de la versión de Satanás. ¿Ah? Esas son las cosas que uno se pregunta, ¿no? Y antes de terminar, quería comentarle algo. Fíjese, señor, hemos visto que en este libro, El Reino de Mil Años de Dios se ha acercado, ya lo hemos visto, que la página 351, párrafo 40, lo pueden ver en su CD-ROM, El Reino de Mil Años de Dios se ha acercado, o El Milenario Reino de Dios se ha acercado. En la página 351, párrafo 40, se dice claramente que Jesús, cuando llegó en 1918, al arribar, lo primero que él se fijó fue en la regularidad del alimento espiritual que está surtiendo este esclavo, y sobre todo se fijó en la calidad del mismo. Y como resultado de su inspección, Jesús falló a favor de este esclavo y lo nominó como tal, hizo su primera nominación y lo declaró que era como su instrumento o su esclavo. Y en 1919 le confió la administración de todo su bien. Eso fue lo que nos enseñó toda la vida. Entonces, cuando uno revisa este libro, que se llama El Misterio Terminado, The Finished Mystery, que fue escrito en 1917, recién salió del horno y que estuvo vigente hasta 1929, cuando después fue totalmente descartado por la Watchtower, acá en El Reino de Mil Años de Dios se ha acercado, explica a la sociedad que estos libros, la colección de Russell, más El Misterio Terminado, que es este que tengo acá, de 1917, acabaron totalmente en la basura. Fueron descartados como alimentos chatarra, porque contenían alimentos ridículos, tal como usted lo oye, ridículos. Este libro, al analizarlo, si usted lo lee, se da cuenta que lo que acá se nos dijo en el libro de Reino de Mil Años de Dios acercado es una mentira. Porque se dice acá que Jesús aprobó este esclavo por la calidad del alimento espiritual que está dando este esclavo a los domésticos. Y cuando nosotros revisamos y hacemos una propia inspección de lo que Jesús supuestamente inspeccionó en 1918, lo primero que hizo Jesús fue leer este libro, El Misterio Terminado. Y este libro, El Misterio Terminado, tenía enseñanzas catastróficas, ridículas. En este libro se anunciaba que todos los gobiernos, todas las religiones, protestantes y católicas, serían todas destruidas en 1918. Se enseñaba que el arcángel Miguel era el Papa de Roma, que Jesucristo era el Alfa y Omega, que Jesucristo era el omnipotente. Se enseñaba que el juez Rutherford, porque el señor Russell era el mensajero de la Odisea, el único esclavo fiel y discreto. En este libro se enseñaba que en 1874 empezó la segunda parucía de Jesús, que el Leviatán mencionado en el Job capítulo 41 verso 1 era una locomotora a vapor con vagones. Imagínense, como si Job
hubiese conocido una locomotora a vapor hace 3.500 años atrás. Y así pues, como dirían, se ha calculado que este libro tiene 1.500 interpretaciones del libro de Ezequiel, revelaciones ridículas, falsas, decenas de profecías que resultaron ser falsas, alimentos chatarra de primera calidad. O sea, tenía alimentos chatarra pero de primera calidad, o sea, recontra chatarras de prima calidad. Sin embargo, la Watchtower nos dice que Jesús impresionó al esclavo, ¿no? Y al revisar este libro, para ver el alimento espiritual oportuno que estaba dando hasta el 19, lo primero que hizo Jesús fue revisar este libro, pues que se puso en la mesa del comedor de Betel, ahí a los betelitas, este libro. ¿Se acordará usted del DVD Fe de Acción número 1, de 2010? Se ve pues que los encargados de la comedor de Betel comienzan a poner un libro de estos en cada asiento de los betelitas, para que cuando bajaran a almorzar o a comer lo vieran ahí y se enteraran de qué se trataba. Y este libro fue el libro más infame de la sociedad Watchtower, el libro más oculto, el libro más vergonzoso, porque las enseñanzas que se contienen acá adentro harían huir a cualquiera, o en el mejor de los casos matarse de la risa, de las ridiculeces que acá se enseñaban, que el pastor Russell era el vicario o representante de Cristo en la tierra, por ejemplo, y que las siete trompetas mencionadas en Revelación capítulo 14 eran los 7 tomos de las escrituras y así, estupidez y media. Pero lo más grave de todo, señores, es quiero leerles acá una parte, de este libro, y se lo voy a poner en pantalla para que ustedes vean. En la página, otra vez voy a poner mis anteojos de lectura. Quiero leerte, amigo Luis, lo que este libro que Jesús inspeccionó decía acá. Por ejemplo, en la página 144, Jesús hace la inspección y comienza a leer la página 144 y encuentra lo siguiente y dice, carambas, dice, como siga, la sociedad Watchtower, la cual formó el pastor Russell, fue creada para hacer la labor de anunciar las buenas nuevas, ¿no? Y dice pues que la sociedad Watchtower Bible and Tract Society es la más grande corporación en el mundo, porque desde el tiempo en el cual se creó esta organización hasta ahora, el Señor Jesucristo la ha usado como su canal a través del cual se puede hacer saber las buenas nuevas. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Nosotros sabemos que la sociedad Watchtower oficialmente se formó en 1884, ya con una razón social, en 1884. En esa fecha, esta organización tuvo una razón social, se convirtió en una persona jurídica, una empresa de publicaciones, que se llamó así la Watchtower Bible and Tract Society en 1884. Y dice así, y Jesús tiene que haber leído esto, ¿no? Dice esto acá. Dice, la sociedad Watchtower Bible and Tract Society es la más grande corporación del mundo, porque desde el día en que esa organización fue creada, que fue en 1984, hasta ahora, el Señor la está usando como su canal a través del cual Él puede hacer saber las buenas nuevas a las naciones. Entonces, si esto es así, ¿qué razón tendría Jesús de inspeccionar a un esclavo para que empezara a partir de 1919 a anunciar las buenas nuevas a las naciones, si el Señor Jesús ya estaba desde 1884 a través de la sociedad Watchtower Bible and Tract Society dirigiendo esta organización para hacer conocer las buenas nuevas a las naciones?
Y Jesús tuvo que haber leído esto. Lo primero que Jesús ha tenido que decir es, pero si yo soy el que suministro el alimento espiritual a través de esta literatura, porque yo soy que ha sido escrito por el esclavo, entonces si esto es lo que es verdad, ¿qué hago yo inspeccionando este esclavo si ya lo estoy surtiendo yo a través de la revista Atalaya de Sion, que se comenzó a publicar en 1879 a través de la organización Watchtower Bible and Trust Society, que se formó como empresa o como organización en 1884. Entonces Jesús hubiera quedado pensativo, digo, pero ¿qué hago yo buscando un esclavo fiel y discreto para que dé el alimento correcto? Si acá estoy diciendo yo que desde 1884 el Señor Dios lo está usando como su canal en la tierra para dar alimento a Dios, a las naciones, desde 1879. ¿Se da cuenta? Eso es lo que razona una persona inteligente. ¿Para qué Jesús haría una inspección para buscar un esclavo si este libro ya estaba diciendo, hoy Jesús, Dios está usando a la Watchtower Bible Trust Society como su organización terrenal para dar las buenas nuevas a las naciones? Entonces, ¿para qué me preocupo estar buscando un esclavo? Si ya existía, ese esclavo ya fue escogido para dar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1879. ¿Para qué me preocupo en buscar un nuevo esclavo para que a partir de 1879 anuncie y proclame las buenas nuevas del reino? Esas son las contradicciones que hay, pues, ¿no? Y dentro de todas, lo más grave del caso es, para ya terminar, la señor Berrios Vela, Luis Berrios Vela, este libro que supuestamente Jesús tuvo que haber inspeccionado, dice algo muy curioso acá en la página 200. Miren lo que dice acá en la página 295. Y Jesús tuvo que haber revisado esto, ¿no? Tuvo que haber revisado este libro, puesto que fue publicado en 1917, señor Berrios. Miren lo que dice acá en la página 295, lo voy a poner en pantalla para que usted lo vea, ¿ya? Y dice, pues, ¿no? El Señor asume un interés asume el interés en y la responsabilidad por toda la serie completa de los estudios en las Escrituras. Sobre todo, lo que está escrito en Revelación 14:18, que representa la prensadora de vino mencionado en ese texto bíblico. La prefiguración de lo que es la prensadora de vino mencionada en Revelación 14:18. Es decir, Jesús tuvo que haber revisado este libro y está diciendo acá que Jesús fue responsable y mostró interés en toda la colección de los estudios de las Escrituras de Russell, y que Jesús era el responsable de lo que se había publicado en esos estudios de las Escrituras de Russell, que la sociedad después lo catalogó con libros chatarra que fueron echados a la basura en 1929 porque contenían la epidemiología insertadas en ella, que es considerada por la Watchtower como declaración falsa. Entonces, ¿quién fue responsable, según este libro, El Misterio Terminado, en la página 295, de haber publicado esos alimentos en todas las series de los 6 tomos de los estudios de escrituras, más El Misterio Terminado, que contenían doctrinas falsas? Lo dice el mismo libro, página 95. Jesús es el responsable. Entonces, bajo estas contradicciones de una organización que publica artículos que acusan a Jesús y a Jehová como mentirosos, de dadores de alimentos de Satanás, el diablo, puesto que la epidemiología es considerada como una enseñanza de la religión falsa de Satanás, el diablo. No solamente la religión falsa, sino de Satanás, el diablo, como lo dijo Rutherford en el Atalaya de febrero-noviembre de 1928, página 344, diciendo que la epidemiología era una enseñanza de la adoración falsa de Satanás, el diablo. Y si esos se publicaron, esas enseñanzas de epidemiología se publicaron en toda la serie del volumen 1 al 6, sobre todo en el volumen 3 y el volumen 1 y 3, dedicados exclusivamente a la epidemiología,
por el pastor Russell, que fueron descartados todos esos libros en 1929 porque contenían doctrina de la falsa de Satanás del diablo, el último tomo de los estudios de las Escrituras, el séptimo tomo, dice que Jesús mostró mucho interés en la publicación de estos libros y la responsabilidad del contenido de los mismos. Es decir, solamente Satanás, el diablo, podría estar acusando a Jesucristo de ser un satánico, de ser un mentiroso, un engañador, puesto que la Biblia dice en Revelación que el único engañador y mentiroso es Satanás, el diablo. ¿Quién podría estar interesado en tergiversar todo eso y poner a Jesús como si fuera Satanás, el diablo, como fuera el engañador que pone alimentos de adoración falsa de Satanás, el diablo? ¿Quién puede ser el único que acusa a Jesús de ser responsable de publicar artículos en las series de los estudios de Escrituras que son de la adoración falsa de Satanás, el diablo? ¿Quién puede acusar a Jesús de ser un satánico que es el responsable? Son una página 295 que se lee en el Ministerio Terminado, que Jesús mostró interés y fue el responsable de publicación de estos libros llenos de piramidología, sionismo y otras doctrinas que la sociedad, en el libro Proclamadores, página 200, catalogó como enseñanzas de adoración falsa. Espero, pues, señor Luis Berrios, que usted reflexione y comprenda el motivo de todo lo de Fuerza Navasoriana para atacar a esta adoración falsa satánica que acusa a Jesús como responsable de haber dado alimentos de la adoración falsa de Satanás, el diablo. ¿Quién es el único interesado de desprestigiar a Jesús como un instrumento de Satanás, el diablo? Es el mismo Satanás. Esta organización masónica, ocultista, de la Watchtower, es Satanás cubierto detrás de una organización aparentemente cristiana que en realidad lo único que sirve son los intereses de Satanás, el diablo. Espero, pues, amigo Luis Berrios Vela, que usted haya comprendido y medite profundamente lo que he dicho en este largo discurso que le he dado específicamente para usted, para que comprenda que nosotros no somos apóstatas endemoniados como usted nos cataloga, sino somos fieles seguidores de Cristo, de sus enseñanzas y de lo que Jesús enseña. Espero, como le digo, que esto le haga reflexionar y pensar más profundamente si esta organización puede ser la organización de Jehová. Le agradezco mucho su atención. Buenas noches.